desde el corazón de Ucrania. Estamos desde la capital, desde Kiev, y esta es la iniciativa Ucrania-Ecuador, el diálogo entre ambos países. Es impulsado por Transatlantic Dialogue Center, también el Consejo de Política Exterior Prisma Ucraniana, también la Universidad Nacional Taras Shevchenko y participan universidades ucranianas, Universidad Ucraniana Lingüística de Kiev, la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, la Universidad Católica Ucraniana, la Universidad Europea y también participan universidades ecuatorianas, Universidad Nacional de Educación que está en Cuenca y también la Ecotec que está en Guayaquil. Vamos a comenzar este evento sobre el perfil del Estado ecuatoriano en el siglo XXI. Y para comenzar, vamos a dar la palabra a la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Ksenia Smirnova. Pani Ksenio. Buenos días. Mi español no hablo español muy mal. I, I cannot speak Spanish so fluently as you. How do you think how I can speak in English or in Ukrainian? How it would be better for the audience? Я можу перекласти. Шановні колеги, шановні друзі, ваше високоповажносте, я дуже радію сьогоднішньому заходу і маю за велику честь зараз виступити і поділитися деякими двома словами перед початком цього заходу від імені Київського національного університету імені Тараса Шевченка, від імені і студентської спільноти, яка проініціювала і зараз об'єднала на цьому заході і університети України, і експертні центри, і експертів, і не тільки України, але й Еквадору. Estimados colegas, tengo el honor de compartir este día representando la Universidad de Taras Shevchenko de Kiev y de parte de los expertos y también de parte de los estudiantes, y voy a compartir unas cuantas palabras para poder introducir al tema. Я безмежно радію тому створеному дуже сильному місточку між нашими країнами, між молоддю між нашими країнами, між Україною і Еквадором. Estoy muy contenta sobre la relación que vamos a tener en este puente entre ambos países. Я впевнена в тому, що сьогоднішня дискусія це тільки початок. Наступні дискусії будуть закладати далі дуже міцний фундамент між поєднанням молоді між нашими країнами, експертів між нашими країнами і університетів між нашими країнами. Estoy segura de que es un gran comienzo entre, es un gran comienzo y fundamental entre los expertos, entre jóvenes y entre universidades ucranianas y ecuatorianas. І сьогоднішня зустріч з вашою високоповажністю, з надзвичайно і повноважним послом України, і в тому числі в Еквадорі. Я ось зараз не бачу, чи він підключений. Щось у мене не все видно на екрані. Насправді я дякую особисто вам, ваше високоповажності, за час і за зустріч, яку ви будете проводити сьогодні. Бо це для університетів і для експертів надзвичайно важливо, що університети стають майданчиком для diplomacy talks, для розкриття історії, культури, для розкриття для наших країн один для одного. Y también agradezco que se pudo haber encontrado el tiempo para este encuentro tan importante para el cuerpo diplomático que representa en Ecuador, también ucraniano. Muchas gracias por su tiempo. Aún no puedo ver si están conectados, pero agradezco mucho. Además, es muy bueno que aquí se puede encontrar este campo de actividad, este campo de conversación para desarrollar los temas de historia, de cultura entre personas.
Дякую вашому високоповажності. Я хочу подякувати ініціативі нашого студентства і наших молодих вчених, які з науковою питливістю розкривають багато нових аспектів в розвитку наших країн. І не дивлячись на те, що нас розподіляють багато тисяч кілометрів між нашими континентами, молодь і люди завжди можуть знаходити багато що спільного, і саме такі заходи націлені на те, щоб об'єднувати наших людей і наші народи. Я бажаю сьогоднішньому заходу успіху. Я бажаю в гарному сенсі цього слова питливості молоді і пронизливості експертів у дискусії і у питаннях, які сьогодні будуть висвітлені на цій зустрічі. Ще раз дякую. Muchas gracias a las iniciativas de los estudiantes, de los jóvenes investigadores que tanto buscan encontrar más temas para desarrollar la posibilidad de poder desarrollar las investigaciones dentro del país y fuera de él. También para poder investigar lo que nos separa, además de que nos separa tantos kilómetros, hoy nos podemos unir y nosotros podemos ver este éxito de jóvenes, de expertos que buscan las respuestas a preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Дуже дякую, muchas gracias. Y un momento. Tal vez está conectado el señor embajador. Ujú, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar por ahora con el tema, el perfil del Estado ecuatoriano en el siglo XXI. A Ramiro Rivera, presidente del diario El Comercio. Por favor, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un honor, un gusto. Tuve el privilegio y también diríamos la tristeza, el privilegio de conocer Ucrania, de visitar, de ver su historia, su grandeza y la pena de constatar la brutal agresión rusa. Este momento es una buena oportunidad para que ustedes conozcan un resumen del perfil histórico y de los desafíos del presente que tiene este país que forma parte de América Latina. Una pregunta, Garenka, ¿estás haciendo traducción simultánea? No, 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 el evento es completamente en español, puedes Ya, continuar. perfecto, Además, perfecto. quisiera resaltar que todos los estudiantes ucranianos hoy tienen la Ya, posibilidad de hacerte preguntas para poder perfecto. entender más el país. Por eso, invito a todos a escribir sus preguntas en el chat para no olvidar luego. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, un breve resumen. Ecuador tiene 195 años de vida republicana, aunque en sus inicios, luego de la independencia de la corona española, formó parte de la Gran Colombia o de la Nueva Granada. El país inició su independencia con una historia de caudillos y de militarismo, que en algunos momentos pasó al borde de su propia extinción y que no se constituyó todavía como nación porque le faltó cohesión. El imperio y el dominio del caudillismo, del militarismo y de las élites oligárquicas, una vida política convulsionada. Tenemos casi el doble de presidentes que han pasado por el poder que en Estados Unidos, mientras Estados Unidos tiene una historia de 240 años de estabilidad democrática.
hemos tenido un presidente por un periodo, un promedio de menos de 2 años cada uno, muchos periodos prolongados de dictaduras, el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX fue una historia de lucha entre el clericalismo conservador, con influencia en las oligarquías serranas de altura, con el anticlericalismo liberal. Era una lucha religiosa y el sistema político dominado por el bipartidismo liberal conservador. Hasta que luego Ecuador pasa alrededor de 40 años bajo el dominio de una corriente populista, de un líder que se llamó José María Velasco Ibarra, que ganó 5 veces la presidencia, pero terminó un solo periodo de ejercicio. Y el único periodo en el que completó los 4 años de mandato coincidió con el boom bananero, que comienza a fines de los 40 hasta los años 60. En los años 70 y 80, el Ecuador retorna a la democracia y aprueba una constitución en un referéndum. Para que tengan una idea, en los años 70 y 70, durante la Guerra Fría, casi toda América Latina está copada por dictaduras militares, excepto Colombia, Venezuela y Costa Rica. Con los años 80 retorna América Latina a la democracia y luego tendrá un dominio de una ola populista. Eh, podríamos decir que la vida política nuestra ha sido una vida de inestabilidad y de convulsión. Menos mal, no de violencia. Ahora sí, tenemos la violencia del narcotráfico y del terrorismo. Inestabilidad porque hemos tenido a lo largo de estos 195 años la vigencia de 20 cartas políticas o 20 constituciones, con una vida promedio de 9 años por constitución, mientras ustedes tienen el contraste de los Estados Unidos con una sola constitución o el contraste de la democracia inglesa sin una constitución escrita y una vida en base política, en base al derecho consuetudinario. Con el retorno a la democracia en el 79 hasta hoy, hemos tenido 3 cartas políticas o 3 constituciones. La primera, aprobada en referéndum de 1978, la segunda, con una asamblea constituyente de 1998, y la tercera, aprobada en el año 2008 durante el régimen autoritario del expresidente Rafael Correa Delgado, que tenía la franquicia del denominado socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI que dominará países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en la ola autoritaria. Hoy diríamos Ramiro, tener, sí, si me permites, sí, está claro, conectado el embajador y quisiera dar unas palabras también de con, introducción, con tu permiso. con gusto. Por favor, a todos los presentes, damos las palabras a Yuri Polujovic, embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania para Perú, Ecuador y Colombia. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se Sí, escucha muy bien. Bienvenido. Buenas, buenas. Estimadas y estimados participantes, es un verdadero gusto saludarles en esta conferencia dedicada al diálogo entre Ucrania y Ecuador. Me alegra ver aquí a tantas personas interesadas en nuestras relaciones y en lo que podemos construir juntos. Ecuador es un país que siempre ha mostrado amistad hacia Ucrania
y nosotros lo apreciamos profundamente. Sentimos su apoyo, su interés y su cercanía. Por eso es tan grato ver hoy a jóvenes, académicos y personas que desean conocer mejor nuestros vínculos con América Latina. Unos yo conozco en persona, es un verdadero gusto saludarles. Y nuestras relaciones diplomáticas entre Ecuador y Ucrania comenzaron en 27 de abril de 1993 y desde entonces hemos mantenido un diálogo constante y un interés sincero por cooperar, incluso estando tan lejos geográficamente, pero no estamos lejos de corazón, por supuesto. Y gracias a este camino conjunto, hoy contamos con una relación cercana y de confianza. Quiero destacar también el apoyo de Ecuador en el ámbito internacional, respaldando resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que afirman la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Esta postura demuestra un compromiso firme con el respeto al derecho internacional. Además, me complace compartir con ustedes que Ucrania está finalizando el proceso de apertura de una embajada plenamente establecida en Quito, la capital de Ecuador. Y esperamos inaugurarla este año o a inicios del próximo. Para nosotros es un paso muy importante que refleja nuestro compromiso con Ecuador. Este avance ha sido posible gracias al trabajo dedicado de mi equipo, de mi embajada aquí en Lima y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y la Oficina del Presidente de Ucrania. Por supuesto, con apoyo de Cancillería de Ecuador. Con Cancillería ecuatoriana estamos siempre en contacto. Y con Canciller Sommerfeld estamos en contacto buenísimo. Y también quisiera mencionar que profesionalismo y esfuerzo constante han llevado este proceso a su etapa final. Unos meses y ya tenemos nuestra embajada de Ucrania en Quito. Y a lo largo de estos años hemos visto crecer el interés mutuo en los ámbitos político, económico, educativo y cultural. Y estoy convencido de que la educación y la cultura se seguirán siendo puentes de confianza y que acerquen aún más a nuestras sociedades, especialmente entre jóvenes, universidades e instituciones científicas. La amistad entre Ucrania y Ecuador se construye con diálogo, con confianza, con interés genuino y con la voluntad de aprender uno del otro. Hoy damos un paso más en este camino. Y esta conferencia parece ser muy fructífera y no esperaba mucha gente participando en esta conferencia, por eso no podía conectarme con ustedes, pero por fin hemos lo logrado. Y les agradezco mucho por su tiempo, su atención y su participación. Es un honor estar con ustedes hoy y muchísimas gracias. Gloria a Ucrania, gloria a Ecuador. Muchas gracias, Gloria a los héroes. Y justamente para seguir construyendo este diálogo que vamos a llevar entre Ecuador y Ucrania, otra vez devuelvo la palabra a Luis Rivera. Por favor, quedamos en la Constitución, Sí. la última Bueno, Constitución. una enorme satisfacción haber escuchado el mensaje del señor embajador. Saludo la iniciativa del gobierno ucraniano en que pronto se abrirá una misión diplomática directa en nuestro país. Ecuador es un país de gente buena, de gente con convicciones humanas y democráticas. Estamos muy contentos en haber mantenido una relación diplomática fluida, de amistad recíproca en los últimos 32 años con Ucrania. Como país hemos expresado nuestra solidaridad ante los acontecimientos de agresión injustificables en un mundo que debe ser reconocido
en su grandiosa diversidad, en un mundo multipolar en el que debe imperar el respeto a las identidades, el respeto a la especificidad de cada una de las naciones, a la grandeza de la libertad y de la democracia. Hoy el Ecuador tiene un relevo político generacional. El presidente constitucional de la República tiene 36 años. Es un gobierno joven del que ya hablaré en los siguientes minutos. Eh, Decía ustedes que nuestra vida política ha sido inestable por la cantidad de gobiernos, por las interrupciones de los periodos democráticos, por la irrupción de los caudillismos, por las dictaduras militares, una vida muy convulsionada. En los últimos años, diríamos, Ecuador ha ensayado los mecanismos de democracia directa para consultar a los ciudadanos temas de interés nacional cuando las funciones del Estado o los actores políticos en conflicto han provocado un bloqueo de la institucionalidad. Para que tengan ustedes una idea, después de la República Oriental del Uruguay, Ecuador es el segundo país de América Latina en convocatoria a consultas populares desde 1979. Hemos tenido aproximadamente unas 15 consultas populares. Y les decía que en la última ola autoritaria en América Latina, el Ecuador sufrió el imperio de un régimen fuerte, muy extremo, que tomó bando en el lado del denominado socialismo del siglo XXI, que de alguna manera es la nueva vestimenta de la vieja izquierda que se inspiró en el marxismo-leninismo y que adhería, diríamos, al imperialismo soviético y luego al comunismo chino. Fue un gobierno absolutamente autoritario que limitó la libertad de expresión. Solamente por darles un ejemplo, a un periodista por el hecho de haber escrito un editorial se lo enjuició penalmente y lo sentenció a una indemnización de 40 millones de dólares. Otro periodista que había escrito un libro sobre la corrupción del presidente en otorgar contratos de obra pública a su hermano, fueron enjuiciados y obligados a pagar una indemnización de 10 millones de dólares. Luego, dizque con generosidad autoritaria, los perdonó. Nosotros queremos construir una democracia liberal donde impere la división de poderes, los equilibrios y los balances, la concepción del poder limitado, del control constitucional, en el que impere reglas democráticas como la regla del imperio de la Constitución, el imperio de la ley, de la igualdad ante la ley, de el derecho o de la regla de la mayoría, sin que vaya en desmedro de la minoría que tiene también un espacio para la protesta y para el control. Un país y una democracia todavía débil e inconclusa que tiene pendiente la construcción de un sistema político pluralista, es decir, varios partidos políticos que hagan de intermediación entre la ciudadanía y el poder político. Aunque ese rol de los partidos, que fue clásico, hoy está disminuido por el imperio de la revolución digital. Hoy el mundo digital prescinde de mediaciones y de intermediaciones y permite al ciudadano común, a cualquier persona, emitir su opinión. Queremos construir y consolidar una democracia con alternancia, con democracia electoral y elecciones libres y competitivas,
con una justicia independiente en el que impere la libertad de expresión, el pluralismo y la tolerancia, pero hoy, en los últimos 3 gobiernos y específicamente en el gobierno actual del presidente Noboa, Ecuador enfrenta desafíos muy graves y amenazas latentes. Y esa amenaza fundamental viene del mundo criminal o de la economía criminal, que involucra al narcotráfico, que penetra en la narcopolítica, al terrorismo, a la minería ilegal, a la trata de personas, a la migración ilegal y a la economía criminal. Para que tengan ustedes idea, según estudios de expertos, la economía criminal en el Ecuador maneja tanto dinero que se acerca al presupuesto general del Estado. Las bandas del narcotráfico mezcladas con el crimen han logrado reclutar más de 50,000 jóvenes que son gatilleros o sicarios, porque la droga y la cocaína, que antes quizá pasaba muy poco por el Ecuador, pero que era producido fundamentalmente por Colombia y por Perú, gracias a los controles en Colombia con el Plan Colombia y la cooperación de los Estados Unidos, Ecuador fue tierra fértil para que seamos inundados por el crimen transnacional, lo que ayudó a que el gobierno del socialismo del siglo XXI sea indiferente o tome políticas que de alguna manera implicaban una complicidad y una concupiscencia con el mundo criminal. El gobierno del presidente Noboa está dando una batalla fuerte contra estas amenazas y cree, y los ecuatorianos también, que como el narcotráfico y el terrorismo o los fundamentalismos de terror y de intolerancia son fenómenos transnacionales, el enfrentar esa amenaza del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo implica también una alianza transnacional. Por eso se explica el empeño del Ecuador en disponer de cooperación de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, en inteligencia, en información, en tecnología. Esas son las grandes amenazas. Por cierto, que los otros enemigos son la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Y por cierto, que el anhelo de los ecuatorianos y del gobierno ecuatoriano es apuntar a enfrentar al crimen organizado, pero también a disminuir las brechas de desigualdad. La economía ecuatoriana se va recuperando. Tenemos una inflación muy baja gracias al sistema de dolarización que se estableció desde el año 2000 al final del gobierno del expresidente Yamil Maguad. Logramos una paz definitiva con el Perú, vecino con quien habíamos tenido una atávica confrontación. Las exportaciones ecuatorianas van creciendo. Las remesas de nuestros migrantes va aumentando. Sin embargo, tenemos, y con esto ya voy a terminar porque me parece que lo importante son las preguntas y el diálogo que podamos mantener, tenemos problemas todavía pendientes de solución. El uno es, yo diría, el tema de salud y sanitario. Necesitamos fortalecer el tema de la salud pública, mejorar la administración de los hospitales, que los ciudadanos tengan acceso a ese servicio.
Necesitamos fortalecer un sistema educativo que en primaria, en secundaria y en el tercer nivel incorpore a más jóvenes, porque obviamente estamos convencidos, como es obvio y lógico, que el camino para que una sociedad logre la prosperidad, logre niveles de equidad, de justicia, el bien común y una vida más holgada para sus ciudadanos, es y son las políticas de salud, las políticas sanitarias, las políticas culturales, la política de educación. Finalizo diciendo que saludo este tipo de actos. Es importante para nosotros como ecuatorianos tener mayores nexos con Ucrania. Valoramos su historia, respetamos a sus héroes, somos amigos y también solidarios con el dolor que ha producido una invasión y una guerra indeseable que fue provocada obviamente por el apetito expansionista del régimen del señor Putin. Muchas gracias y listo a poder dialogar sobre las inquietudes que ustedes puedan formular. Muchas gracias, Ramiro. Voy a pedir a los estudiantes y representantes de Ucrania que aprovechen el momento para poder formular sus preguntas. Pueden escribir en el chat si tienen un poquito de vergüenza o pueden pedir la palabra. Además, quisiera resaltar, veo que está presente Arturo Griffin, que es el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, exactamente en Quito. Y quisiera invitar a unas cuantas palabras para poder contar un poco sobre la capital. Mm. Hola, hola, ¿hay conexión? Hola, hola. No hay sonido. Bueno, por problemas técnicos no podemos, pero le pasamos un saludo muy grande. Gracias por su participación. Queridos estudiantes, preparen sus preguntas. También quisiera resaltar que en el chat se ha presentado también una universidad, es la Universidad Estatal Pedagógica de Sume. Sume es una de las ciudades que están en la frontera con Rusia y que a diario es atacada por el Estado ruso. Muchas gracias por su participación y estamos con ustedes. Ujú. Bien, podemos pasar a la primera pregunta. Veo de la señorita Alona, hay una pregunta, la estoy viendo. Por favor, ¿puedes decirla tú misma? Sí, gracias por su discurso. Ah, Permítame preguntarle, ¿qué oportunidades existen para la inversión extranjera en Ecuador? Es una pregunta pertinente, muy poca. Lamentablemente, el pasado domingo 16 de noviembre se perdió un referéndum que invitaba a que los ecuatorianos decidamos ir a una nueva asamblea constituyente para aprobar una nueva constitución. Lamentablemente, la constitución ecuatoriana, que responde a, al eje ideológico del socialismo del siglo XXI,
es una constitución poco atractiva para la inversión extranjera. Por ejemplo, prohíbe el arbitraje internacional, que simplemente es una locura. Nadie va a invertir en un país en el que no se reconoce la forma de dirimir un conflicto que no sea por la conciliación y el arbitraje, tema que está vigente hasta cuando uno arrienda un piso o una habitación o un departamento. Entonces, esto nos da mucha inestabilidad al extremo inaudito que mientras Colombia, país, claro, económicamente mucho más fuerte, pero también lleno de convulsión y de violencia, recibe una inversión extranjera sobre los 10.000 millones al año, mientras el Perú, un país vecino que tiene también convulsión política y en los últimos años ha tenido una media docena de presidentes procesados, destituidos, encarcelados, un expresidente suicidado que se suicidó, tiene una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares, la inversión que llega al Ecuador no llega a 1.000 millones de dólares al año. Sin embargo, el gobierno del presidente Noboa es un gobierno que abre las puertas a la inversión y quizá habría que ver alguna vía legal para establecer candados que otorguen seguridad al inversionista, porque el capital no tiene nacionalidad y el que invierte lo va a hacer donde le vaya bien, donde tenga rentabilidad. Pero el sistema constitucional ecuatoriano responde a un esquema estatista de una visión ideológica extrema que por el momento se ha negado su cambio. Y no porque los ecuatorianos no quieran el cambio, sino porque generalmente, y esto lo saben desde la perspectiva de la sociología o la politología, en las consultas populares, la gente no tanto atiende al contenido de la pregunta, sino que reacciona con emocionalidad por las condiciones que vive en la coyuntura política que se le pregunta. Por ejemplo, el presidente Noboa en el año pasado hizo una consulta popular para aprobar la extradición en casos, por ejemplo, de narcotráfico, porque la constitución del socialismo del siglo XXI lo prohibía. Y esa consulta la ganó con amplitud. En cambio, la consulta del 16 de este mes se la perdió, pero no todo está perdido. Vamos a seguir adelante. Gracias por la pregunta a Lona. Muchas gracias. También pregunta Irina Krupeña, ¿en qué áreas hay perspectivas de cooperación entre Ucrania y Ecuador? Gracias por su respuesta. Me parece que en el ámbito, primero, en intercambio de cultura, ustedes saben que algunos centenares de jóvenes ecuatorianos estudiaban en universidades de Ucrania. Muchos de ellos tuvieron que regresar por la guerra rusa e invasiva que ha violado la soberanía de Ucrania. Sin embargo, me parece que entre las líneas de la cooperación pueden estar la tecnología agrícola. Ucrania tiene muchísima experiencia en ese sentido. El gobierno nacional tiene una canciller muy inteligente, la señora Sommerfeld, y ella está estrechando los vínculos. Es decir, hay que estrechar el intercambio cultural, hay que trabajar en temas de tecnología, hay que trabajar en términos de cooperación en el mundo, en lo energético, por ejemplo,
En mi visita a Ucrania observé que ustedes tienen, que han aprovechado las diferentes fuentes de energía alterna, que no solamente tiene que derivarse de los fósiles, de los combustibles contaminantes, y ahí tienen mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender de ustedes. Es decir, yo veo, Irina, varias ventanas por las cuales podríamos acelerar los vínculos de amistad cultural, pero también de cooperación, de intercambio y de fomento de productos que nosotros necesitamos y ustedes tienen y que ustedes puedan necesitar y nosotros producimos. Gracias. También voy a leer otra pregunta. Es de Víctor Suproniuk de la Universidad Estatal de Asuntos Internos de Dnipro. Buenas noches. ¿Cuál es la situación en el Ecuador respecto a las violaciones de derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Este es un país en el que hay una profunda cultura de respeto a la dignidad de la persona y del respeto a los derechos humanos. Es más, y a la libre expresión. Es más, la historia ecuatoriana tiene en su registro, por ejemplo, que aún en las dictaduras militares, los medios de comunicación han sido muy defensores, abiertamente defensores a los derechos humanos. Hemos suscrito todas las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de lucha contra la tortura, de lucha contra vejámenes, etcétera. Sin embargo, a pesar de que el sistema interamericano que involucra tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que saludamos su presencia, a veces se produce algunos sesgos en la Comisión de Derechos Humanos. Al, a veces al sobrevalorar quejas de grupos que protestan no en paz, sino con violencia. Porque lamentablemente, no todos los estratos se reconocen en la diversidad y en el respeto a las reglas, porque sin reglas y sin respeto a las reglas no hay convivencia democrática. Un ciudadano tiene derecho a protestar, pero no tiene derecho a obstaculizar una vía pública. No tiene derecho a ingresar a una empresa y destruir sus instalaciones. No tiene derecho a cortar los árboles hiriendo a la naturaleza para obstaculizar el paso de otros ciudadanos. Es decir, tuvimos una protesta en una provincia que se denomina Imbabura, donde está la minería ilegal y es un paso para el narcotráfico. Fue un paro muy violento, con muchos militares y policías heridos, con destacamentos de policía que fueron incendiados, con personas que fueron agredidas, con encapuchados y vándalos que se tomaron una ciudad y generaron miedo y terror. Obviamente, el Ecuador tiene y debe respetar las medidas cautelares o los pronunciamientos que tengan los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. Porque sin libertad de expresión y sin respeto a la dignidad humana y sin respeto a los derechos humanos, no podríamos hablar de democracia. Esa es Gracias. mi respuesta a Víctor. Gracias. Hay una pregunta de parte de una estudiante de Taras Shevchenko. Cristina, señorita, por favor. Hola, gracias por su discurso, estimado señor Rivera. Permítame preguntarle cómo evalúa usted la calidad de la educación superior en su país en el contexto del siglo XXI. Qué buena pregunta, Cristina. eh, en América Latina
sucede algo distinto a lo que sucede y pasa en Europa. Mientras en Europa la educación universitaria pública es de mayor excelencia y la educación universitaria privada no lo es tanto, en nuestros países es a la inversa. La mayor calidad del sistema educativo universitario proviene de las universidades privadas, mientras la universidad pública no se ha modernizado, ha quedado estacionada en el tiempo de la Guerra Fría, desconociendo las innovaciones tecnológicas y paralizado en el viejo ideologismo. Eso es lo malo. Hay universidades estatales que siguen siendo fortalezas de proselitismo ideológico o de adoctrinamiento en el viejo catecismo marxista que proclama el socialismo de Estado y las formas totalitarias del poder, y eso hace que la generación joven no pueda tener la mejor educación. Obviamente no todas las universidades. Hay algunas universidades públicas que son las universidades politécnicas o tecnológicas que siendo públicas tienen sistemas de aprendizaje competitivos que se concilian con los nuevos tiempos y los nuevos desafíos de la tecnología, de la informática y del mundo digital y de la inteligencia artificial. Gracias. Quiero leer un comentario Buenas tardes, soy Lesia Yevdokimova Lisohor, doctora de la Universidad Nacional Kyiv-Mohyla Academia. Me gustaría hacer una cooperación con la universidad y realizar un proyecto de intercambio. Es muy válido lo que está escrito porque este proyecto va a dar iniciativa para cooperación entre universidades ecuatorianas y ucranianas. Por eso, señora Alesia, no se preocupe que vamos a continuar con eso. Muchas gracias y también por estar presente la universidad, resalto. Pasando a siguiente pregunta. Hay una pregunta de la señorita Anastasia, Universidad Taras Shevchenko, por favor. Buenas tardes. Gracias por su discurso. Tengo una pregunta. ¿Cómo percibe la sociedad ecuatoriana la guerra en Ucrania y la posición adoptada por su gobierno al respecto? Gracias por la pregunta, Anastasia. Lo vimos con dolor, con reproche. La guerra rusa impuesta a Ucrania es irracional, brutal, es la antítesis de la racionalidad, porque el mundo de hoy y el mundo del futuro no puede tener como regla la fuerza, la coerción, la violencia o la superioridad Aló, bélica. aló, Pedro. Entonces, ¿Qué dice? ¿Cómo esa estás? invasión la condenamos, la reprochamos en los foros internacionales y el sentimiento de los ecuatorianos ha sido de solidaridad, como el que expresa mi muñeca, de solidaridad con Ucrania. Todos los pueblos merecen independencia, dignidad, autodeterminación, soberanía. Escoger los organismos a los que pueden pertenecer. Yo no concebiría en América Latina que haya una potencia que le prohíba al Ecuador ser parte de la Organización de Estados Americanos. Es inconcebible que Rusia ponga condiciones e imponga condiciones de quien no deba pertenecer a la OTAN o a la o tiene que ver tiene que ver con una cultura imperial
expansionista que no se compadece con la diversidad de un mundo diferente que debemos construir en armonía, en respeto, en paz, en desarrollo y en equidad, persiguiendo como centro, eje y fin el desarrollo integral de la persona humana, la dignidad de la persona, es decir, desde una perspectiva humanista. De tal manera, Anastasia, que nosotros lo hemos condenado. El gobierno ecuatoriano ha tenido posiciones claras en los foros internacionales y en el seno de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Hay muchos comentarios también de estudiantes de Ecuador. Estamos por ahora dando paso más al diálogo con Ucrania, para poder abrir este conocimiento desde Ucrania, lo que es realmente Ecuador. Por eso quisiera también invitar a otras universidades partícipes, como por ejemplo tal vez la Universidad Lingüística Kiev-Mohyla, a la Universidad de Sumy, si es que quieren dar su pregunta. Pueden anotarla y yo puedo leer o también pueden decirla ustedes. Por ahora, hasta que alguien se decide, no tengan miedo. Tenemos una pregunta de la señorita Caterina de la Universidad Taras Shevchenko, por favor. Gracias por su discurso, estimado señor Riviera. ¿Qué tendencias se observan en la educación y el desarrollo humano en Ecuador? Gracias, Caterina, por tu pregunta. Se supone que nuestro sistema educativo está abierto eh, a las ideas del mundo, que se orienta con principios de pluralismo, de diversidad. Sin embargo, como sucede en el mundo universitario latinoamericano y también en algunos países europeos, todo depende del carácter de la universidad, de la naturaleza del sistema educativo, porque no siempre se reconocen los valores de la democracia. Es decir, vivimos en un mundo moderno y en esto es un mensaje para los jóvenes, un mundo moderno en el que la sociedad, los distintos sectores sociales o los distintos estratos de la juventud se encierran en la cápsula del mundo digital y no necesariamente consumen valores, principios que ayuden a la ampliación de una cultura democrática. Obviamente, la población mayoritariamente profesa los principios de la democracia liberal, la democracia, la representación, la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, a todos los principios que tienen que ver con las conquistas de la democracia occidental, en la que dieron sus aportes en su tiempo la Revolución Inglesa, la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la Ilustración, que son ideas democráticas. Sin embargo, con la Guerra Fría, durante el siglo pasado, hubieron varias generaciones que se educaron desde una visión totalizante, totalitaria o ideológicamente extrema, que tenía que ver con la filosofía marxista-leninista. No pasó acá en América Latina y menos en Ecuador lo que sufrió el pueblo italiano con el fascismo de Mussolini, ni lo que sufrió Europa y particularmente Alemania con el discurso del nacionalsocialismo socialista hitleriano. Pero yo diría que mayoritariamente las nuevas generaciones valoran la libertad.
Y menos mal que la libertad y los instrumentos tecnológicos de la libertad, como las redes sociales, el Internet, las plataformas, la inteligencia artificial, no conoce frontera. En consecuencia, los únicos países que pueden romper el acceso de los jóvenes a esa tecnología son los sistemas totalitarios. En China Popular, en Corea del Norte o acá cerca, en Cuba, donde la juventud no tiene acceso al Internet, no tiene acceso a nuevas versiones que no sean la versión del discurso único que vende el Partido Comunista implantado en un régimen dictatorial envejecido que tiene más de 62 años de vida. Muchas gracias. Gracias a Caterina por su pregunta. Gracias. Ahora una pregunta al respecto de el comercio. Por favor, señorita María. Gracias por su aporte, señor Rivera. Permítame preguntarle cómo combate el comercio, las noticias falsas y la desinformación. Qué linda pregunta, María, qué linda pregunta, me ha encantado. Tú sabes que los nuevos problemas que tiene la sociedad son los problemas que se derivan de la posverdad, donde uno no distingue lo que es real de lo que es ficticio, de un troll frente a la presencia real de alguien que está en las redes sociales. Es la noticia falsa, es el relato y la mentira. Tanto el diario El Comercio, que tiene una vida desde 1907, como otros medios de comunicación del Ecuador, y lo voy a mencionar, un periódico de Guayaquil que se llama El Universo, El Expreso y otros medios de comunicación, hacen un enorme esfuerzo para combatir la noticia falsa, para combatir la mentira. Y aquí el principio es el principio de la contrastación. Tú no puedes recoger como verdadero una versión que corresponde a un interés. No puedes dar espacio a plataformas y a voces detrás de las cuales hay intereses oscuros, como puede ser el de la economía criminal, como puede ser el de terrorismo o de grupos extremistas y violentos. Esta es una tarea que los medios de comunicación convencionales lo hacen. Si tú me preguntas si tú me preguntas, María, ¿cuáles medios tienen más penetración? Sin duda alguna, que son los medios digitales. Pero hay una cosa interesante, que el joven que llega a una plataforma o que le llega por Instagram, por TikTok o por cualquier otra plataforma tecnológica una noticia inverosímil, esa persona va a verificar la certidumbre, la credibilidad, la seriedad de esa información visitando los medios convencionales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nuestros medios de comunicación tienen, diríamos, equipos de periodistas con experiencia que saben distinguir lo que merece atención y crédito de lo que es espectáculo, de lo que es relato, de lo que es narrativa ideológica, parcializada, interesada, que arrastra, diríamos, si cabe la expresión, el manual de la posverdad, que vende o que pretende vender mentiras como verdades. Muchas gracias. Igualmente quiero agradecer a todos los que están dejando sus comentarios aquí en el chat. Lo vemos todo. Se va
se va a poder identificar y resaltar qué preguntas tienen los jóvenes hoy en Ecuador y qué preguntas tienen los jóvenes en Ucrania. Quisiera pasar a la siguiente pregunta. Es de Olga Strishko. Saludos desde la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Leópolis. Muchas gracias por una discusión tan interesante. Tengo una pregunta que no se relaciona del todo con el tema, pero agradecería mucho su respuesta. Actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre la Organización de Estados Americanos y la crisis políticas en América Latina y en el siglo 21. Me interesa saber qué papel desempeña Ecuador en esta organización y si podría explicar con más detalle las relaciones del país con la OEA, esta Organización de Estados Americanos. Bueno, la Organización de Estados Americanos, así como los organismos equivalentes que se han producido en África, en Centroamérica, en Asia o en Europa, se crearon de alguna manera, en el caso de la OEA, en el contexto de la vieja Guerra Fría. Al igual, por ejemplo, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte en América Latina se suscribió, diríamos, al Tratado de Asistencia Recíproca, al TIAR, en el contexto de la vieja Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el Imperio Soviético o el régimen soviético frente a los Estados Unidos. Como parte de América Latina, Ecuador ha estado cerca diríamos, de lo que ha representado o de los valores que ha defendido los Estados Unidos, con espacios de excepción cuando en América Latina han imperado gobiernos que han buscado amistad, yo diría, con los chicos malos del planeta, para simplificarlo. Por ejemplo, con Irán, con Bielorrusia, con el régimen de Turquía, con, con Siria, con China Popular, con Corea del Norte. Pero no siempre los organismos internacionales funcionan con eficacia porque o no tienen todos los instrumentos o no pasan a veces por las proclamas declarativas, sin que haya vínculos que obliguen a los estados. La OEA fue duramente atacada en las últimas 2 décadas, diría yo, por los regímenes autoritarios de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, y durante la década del régimen autoritario del presidente Correa en Ecuador. Pero en este momento en América Latina hay una ola democrática. Lo más probable, por ejemplo, es que en Chile, en las próximas elecciones venideras del 10 de diciembre, gane el candidato Katz y derrote a la candidata del Partido Comunista. Es que es increíble que a pesar de la historia chilena, pensar que una candidata comunista pasa a la segunda vuelta. Hay una famosa frase que dice, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Pero las elecciones últimas en Bolivia dan espacio a un gobierno democrático. Estoy seguro que las próximas elecciones en Colombia sucederá lo mismo. La transformación de la Argentina, que estaba en manos de un grupo del peronismo y de la familia Kirchner, muy manchada de corrupción y de opacidad, hoy le da espacio al liderazgo joven de Milei, que acaba de ganar las elecciones legislativas. Ecuador tiene un gobierno democrático y abierto, y entonces me parece que la OEA sí ha logrado un equilibrio en toda su historia
de ser un ente que defiende los valores de la democracia, porque hay una carta democrática que la suscribieron todos los países del continente en la Organización de Estados Americanos. Reacciona frente a regímenes autoritarios o totalitarios como el que hoy impera en Venezuela. Lo que Venezuela tiene no es un gobierno democrático, es un régimen autoritario que cohabita con el narcotráfico y con redes del narcotráfico. En eso los latinoamericanos estamos absolutamente convencidos. Y finalmente yo diría, Olga, que cada uno de los países de América Latina tiene el desafío de fortalecer los mecanismos democráticos o asociativos del sistema interamericano en materia de cooperación, en materia de respeto a la autodeterminación, en materia de lucha contra la corrupción, el mundo criminal y el narcotráfico y en defensa de los valores de la democracia occidental. Gracias. También tenemos a una señorita de la Universidad Taras Shevchenko lista para hacer una pregunta. Angelina, por favor. Gracias por su discurso, estimado señor Rivera. Permítame preguntarle cómo influye la prensa en la percepción internacional de Ecuador. Yo diría que como le respondí antes a una pregunta, no sé si fue de María o de Caterina, eh, hoy la mayor influencia, Angelina, en el mundo, ¿no es cierto? En este mundo globalizado, la mayor influencia tiene la información de la fugacidad, la información que proviene de las redes sociales. Aún en mi condición ya de una persona adulta, yo tengo 72 años, he sido parlamentario, he sido funcionario de gobierno, dirigente de un partido político. Mis expresiones las formulo en mis cuentas personales de Instagram o los mensajes políticos que puedan parecer aburridos para la juventud, los divulgo a través de TikTok. Entonces, es mucho más eficiente que la información convencional, porque sé que en la información convencional, una declaración personal de uno en un medio de comunicación escrito tendrá cuántos lectores, 5,000, 10,000. Un TikTok bien hecho o un mensaje por Instagram bien elaborado en 24 horas, en 48 horas tiene 40 o 60,000 vistas y puede tener 5 a 10,000 me gusta. Yo he tenido, por ejemplo, TikToks que se han viralizado y han tenido 2 millones de vistas, por ejemplo. Alguno en el que criticaba al expresidente López Obrador de México por decir que al narcotráfico y al terrorismo hay que darle abrazos y no enfrentarle con la fuerza coercitiva del Estado. Es decir, en respuesta, Angelina, a tu inquietud, yo diría que obviamente mayor influencia tiene hoy en el mundo de la comunicación todo lo que surge del mundo digital. Eso es bueno y eso es malo, porque es un arma tecnológica de doble filo, porque no todo lo que aparece ser es, no todo lo que aparenta ser verdad corresponde a la verdad y probablemente mucho que aparenta ser verdad puede ser mentira. De tal manera que ahí están los riesgos y el desafío de uno contrastar, de uno averiguar para no consumir noticias falsas como verdades absolutas. Muchas gracias. Tenemos un comentario de María del Cisne Coronel de la Universidad UNAE que dice, considero que es clave que el Estado ecuatoriano del siglo XXI priorice la transparencia y la participación ciudadana. Lamentablemente no es una situación que se dé al 100% en mi país. Y la siguiente pregunta es de Anaís Marín. ¿Qué reformas son necesarias para fortalecer la justicia y la seguridad en Ecuador frente al crimen organizado?
Qué buenas las dos preguntas. La primera de María del Cisne. Yo comparto tu inquietud, María. Gobiernos que no publicitan sus actos están más proclives al abuso, a la arbitrariedad, a la opacidad y a la corrupción. El principio de publicidad tiene que ser una regla asociada a la democracia y tienen que ser gobiernos transparentes, gobiernos que no nieguen información a los ciudadanos. Yo cuando en uno de mis periodos legislativos fui el promotor de la ley de acceso a la información pública en el Ecuador. Combatí y luché mucho por esa ley que está en vigencia, al igual que la ley de declaraciones patrimoniales juramentadas, porque lamentablemente el oficio de la política, que tiene que ser un oficio para estar al servicio del bien común, se transforma en el oficio para que el político haga dinero, se enriquezca. Y entonces siempre creí que el ciudadano tiene derecho a saber que fulano de tal, tal o cual, que accede a una representación, con cuánto entra y con cuánto sale. Porque lamentablemente mucha gente se sirve de la política y la corrupción es el cáncer de una sociedad democrática. De tal manera que yo comparto tu inquietud, María del Cisne. Obviamente no todo puede ser transparentado, porque si yo digo, podría conocer el instituto o un regimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas en su interior, eso tiene que ver con el ámbito de la seguridad nacional y no puedo yo tener acceso. La información secreta o reservada tiene que ser la información que tiene relación con la seguridad del Estado. Yo no debo conocer, por ejemplo, la estrategia de la inteligencia para combatir a las redes del narcotráfico, porque es información reservada. Pero la democracia se alimenta con transparencia. Y la pregunta de Ismael, algo así, porque no comprendí mucho el nombre, pero es una pregunta buena y tiene que ver con la justicia. Lamentablemente, la justicia en América Latina también ha sido, en parte, no en totalidad, cooptada o por la política, o por la corrupción, o por el narcotráfico. Lamentablemente, una buena parte de la justicia ecuatoriana, desde que el expresidente Correa metió las manos en la justicia, ¿por qué lo dijo? Voy a meter la mano en la justicia. Muchos de esos jueces no han tenido probidad, no han tenido transparencia. Me parece que tenemos que ir hacia una reforma porque tenemos un sistema judicial que necesita perfeccionarse, es decir, distinguir la administración de justicia con el aspecto administrativo interno de la justicia o el asunto relativo a la disciplina dentro de la justicia. Este momento hay cortocircuitos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, en algún momento habrá que depurar las atribuciones que tiene la instancia que administra, la instancia que vigila la preparación o la probidad de los jueces con la administración propiamente de la justicia. Y habrá que fortalecer también lo que se denomina la justicia constitucional, que se refiere directamente a la naturaleza del Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Angelina para el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, Arturo Griffin. Angelina, por favor. Estimado señor Griffin, permítame preguntarle cómo ha evolucionado la relación entre Ucrania y Ecuador en los últimos años. Bueno, Angelina, un gusto, gracias por la pregunta.
Mira, bueno, las relaciones entre el Ecuador y Ucrania ya tienen muchos años. Se establecieron y se firmaron ya desde poco tiempo después de la independencia de Ucrania. Yo soy cónsul aquí hace 26 años y debo decir de que al inicio, claro, Ucrania y Ecuador eran dos países, como se dijo al principio de esta reunión, muy lejanos, ¿no? Que lo dijo el embajador Paul Yukovich, pero y muy lejanos no solamente físicamente, sino que además culturas muy separadas, ¿no? Pero con el tiempo, especialmente con el trabajo y con la asistencia a Ucrania de muchísimos, varios cientos de estudiantes ecuatorianos, entonces esta relación se ha ido cada vez más acercando. Entonces, bueno, hoy la presencia de Ecuador en Ucrania es bien importante. En un momento dado tuvimos más de 600 estudiantes ecuatorianos allá estudiando en diferentes universidades y bueno, y esto ha significado también que ha habido un grupo de ciudadanos ucranianos que han venido al Ecuador. Eso por un lado. Por el otro lado, ha habido un acercamiento notable a través de las cancillerías de los estados ucraniano y ecuatoriano a través de la firma de acuerdos bilaterales de diferente índole, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, ha habido también un intercambio comercial cada vez más creciente. El banano ecuatoriano es conocido en Ucrania, la flor ecuatoriana también es conocida en Ucrania. Entonces, poco a poco, las relaciones bilaterales, como digo, se han ido fortaleciendo. En la última época, la embajada de Ucrania en Lima ha tomado una iniciativa muy interesante, que es la presencia más activa de funcionarios ucranianos acá. Entonces, el embajador Yuri Polyukovich, que es el actual embajador de Ucrania en Perú, Ecuador y Colombia, ha hecho varias visitas acá, ha habido reuniones en los más altos niveles con el gobierno del Ecuador. Ha habido relación también y encuentros personales y por teléfono entre el presidente Noboa y el presidente Zelensky. Entonces, esto ha llevado a que esté la iniciativa ya en concreto de que se abra la embajada de Ucrania en Quito. Entonces, eso es lo que le puedo mencionar así como rasgo muy general. Pero como digo, las relaciones y el fortalecimiento de relaciones bilaterales es cada vez más activa. No sé si es la pregunta, Angelina. Muchas gracias. Gracias por la participación, por la explicación. Y bueno, vamos a finalizar con este primer evento, este primer paso. Un minuto. Una pregunta, por favor. Irina, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Luis. Una pregunta que me nació escuchando, perdón, no me he presentado, me llamo Irina Grishchuk, soy presidenta de la Asociación Ecuatoriana Ucraniana. Somos una asociación cultural y cuando lo escuché hablar de la posverdad, me nació una pregunta. ¿Qué estrategias recomienda usted para abrir un diálogo sobre Ucrania con la izquierda en Ecuador? Pues en Europa el eje ideológico no siempre es algo definitivo para apoyar a Ucrania o no, salvo si hablamos de los comunistas. También al nivel latinoamericano hay figuras bastante importantes de la izquierda que apoyan a Ucrania, como Isabel Allende, que es parte de la iniciativa Aguanta Ucrania. Sin embargo, en Ecuador se nos dificulta abrir el diálogo con la izquierda. Entonces quisiera saber qué es lo que recomienda usted y pues también cómo hacerles llegar a esta idea, porque en el caso de la izquierda en Ecuador, en muchos casos, no se trata del hecho de ser imparciales con respecto a la guerra rusa contra Ucrania, sino que muchos también apoyan
a Rusia. Entonces quisiera saber su opinión y también cómo hacerles ver que están apoyando a un país de la extrema derecha, un país que es prácticamente neofascista. Muchas gracias. Irina, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante. El problema de la izquierda latinoamericana es muy sui generis, porque es una izquierda que en los años 60 y 70, a la luz de la Guerra Fría, abrigaba las ideas del marxismo-leninismo y de su adhesión enceguecida, ya sea por el régimen soviético o ya sea por el régimen chino, al extremo que las izquierdas no eran ecuatorianas, peruanas o colombianas, sino era izquierda ecuatoriana prosoviética o pro-china. Yo estudié mi primera carrera antes de Derecho Sociología y era más bien una carrera de marxismo o de marxología o de marcianismo, diría yo. Entonces, hoy la izquierda en América Latina y también en Ecuador está muy mezclada eh, con un discurso populista y autoritario, muy mezclada con el viejo marxismo, con el ecologismo, y con ideas extremas que no está dispuesta a cuestionarse, no es muy proclive a la autorreflexión, porque siguen siendo izquierdas estacionadas en la década del 60 del siglo pasado. Ya no podríamos llamar en Ecuador que exista una izquierda vieja marxista-leninista. El Partido Comunista del Ecuador ha desaparecido, ya no existe, contrario al auge que tiene paradójicamente en Chile, y el vetusto Partido Socialista Ecuatoriano, que nació a finales de los años 30 del siglo pasado, hoy tiene cualquier cosa, pero menos de socialismo, y electoralmente no tendrán ni siquiera el 2% de los votantes. Pero la izquierda hoy ecuatoriana es una izquierda más bien liderada por un caudillo autoritario que tuvo un régimen durante 10 años absolutamente intolerante, que se llama el señor Correa, que tiene una sentencia por corrupción y que está escondido en Bélgica. Y yo diría, Irina, que hay que amplificar el discurso. Hay que perderle el miedo a decirle la verdad a la gente, porque no es civilizatorio una invasión. No es, no corresponde al mundo de la razón el imperio de la fuerza. No es admisible que en el siglo XXI, con el nivel de tecnología y de la revolución informática y digital, una potencia quiera ampliar sus tentáculos para controlar a otro país. Es inconcebible, diríamos, el carácter que mezcla nazismo, fascismo con ideología totalitaria y que motiva la política internacional del señor Putin, una política de miedo, una política perversa. El ecuatoriano mayoritariamente es un ser humano democrático, cristiano, que respeta el pluralismo ideológico, que valora la tolerancia y sobre todo que valora los principios de la convivencia democrática. Es muy bueno que Ucrania vaya a abrir una embajada, porque si bien es cierto lo que dice Arturo Griffin, que hay una relación bilateral muy activa, una relación comercial muy positiva, no es menos cierto que el ecuatoriano debe saber más de lo que ha pasado con la guerra rusa implantada en Ucrania. Tiene que saber más sobre la sin razón de desmembrar una nación por el solo apetito de la expansión imperial. Y tenemos derecho los ecuatorianos a conocer que toda forma totalitaria, toda forma absolutista, toda forma de pretender implantar un régimen donde el Estado es todo y nada sobre el Estado contra el Estado
Ese pensamiento corresponde a la familia del pensamiento totalitario, que no es sino la mezcla de lo que fue el fascismo en Italia y de lo que fue el nazismo en Alemania. De tal manera que la guerra, yo diría, la lucha por la libertad, la batalla por la libertad y la batalla por la verdad es una bandera que tenemos que enarbolar con toda la dignidad, con toda la valentía y con toda la frontalidad. Hay que perderle el miedo a una izquierda dogmática que no está dispuesta a llegar a un universo de racionalidad y de sensatez. Hay mucho trabajo por hacer, pero aquí habemos gente dispuesta también a luchar por la verdad para que la ciudadanía sepa que lo que sufre hoy Ucrania es una guerra ajena que la masacra y un país que ha resistido con enorme dignidad, con admirable dignidad frente a la brutalidad sin límites que ha ostentado y ha exhibido el régimen del señor Putin. Ramiro Rivera, presidente del diario El Comercio. Muchas gracias por la exposición del tema tan claro. Gracias por sacarnos todas las dudas que tienen los jóvenes hoy día. Muchas gracias por la participación del cuerpo diplomático en Ecuador. A Arturo Griffin, muchas gracias, cónsul honorario. A Yuri Polujovic, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania para Perú, Ecuador y Colombia. También agradezco las universidades que participaron como el eje de las universidades ucranianas que nos permite esta organización, esta iniciativa. La Universidad Nacional de Taras Shevchenko, también han participado la Universidad Nacional Lingüística de Kiev, la Universidad Católica Ucraniana, la Universidad Europea, la Universidad Estatal Pedagógica de Sumy, también la Universidad Kiev-Mohyla, además universidades ecuatorianas, la Universidad UNAE y también la Universidad Ecotec. Muchas gracias por su participación. Este diálogo realmente es muy importante para poder desarrollar las relaciones entre ambas naciones. Invito a todos a participar el siguiente jueves a la misma hora, ya que va a exponer la parte ucraniana y todos los representantes ecuatorianos van a poder hacer sus preguntas y sacarse todas las dudas que tienen sobre Ucrania. Además, este proyecto es impulsado por Transatlantic Dialogue Center, también el Consejo de Política Exterior Prisma Ucraniana, y expertos internacionales de comunicación internacional, Javier Donoso, ecuatoriano, y yo, Darina Tkachenko. Muchas gracias a todos. Me despido. Slava Ukraini, que significa Gloria a Ucrania. Slava Ecuadoru, Gloria a Ecuador. Gracias. Adiós.